Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. En este caso nos vamos de vacaciones a un lugar hermoso y tranquilo y vos vas a venir con nosotros. Bueno, en este video les voy a compartir un poquito de mis días de vacaciones o clips que fui grabando los distintos días que estuvimos en la isla de Cozumel. Cozumel, la verdad es una isla pequeña, hay bastantes cosas para hacer, creo que yo ya se los mencioné en unos videos anteriores. Si tienen hijos de 4 o 5 años o mayores, van a poder hacer un montón de actividades. Si tienen hijos más pequeños, se reduce un poco las actividades porque hubo un accidente, creo que en junio, con un barco de excursión y un menor, un bebé y un menor de 4. Entonces ahora cambiaron un poquito las leyes y no pueden haber menores de 5 años en excursiones a mar abierto, así que para que lo tengan en cuenta si tienen o quieren ir a la isla o a México en general y hacer excursiones, es un dato que les doy. Esas manchas que ven en el agua es el sargazo. En esta época del año es muy común que haya sargazo, pero creo que esta vez hubo mucho más que lo que hubo en años anteriores. Así que bueno, esas manchas que ven ahí son las algas. Nosotros por suerte en la isla de Cozumel no había tantas porque estábamos como del lado que da a la otra costa. Entonces las algas estaban como del otro lado de la isla. Así que zafamos bastante. Acá ya estábamos llegando a la isla. La verdad es que es una isla que no está muy explotada, entonces tiene un centro chiquito, tiene una parte como digamos de muelle en donde llegan los cruceros y demás, pero no es una isla que está explotada de gente. Y acá ya habíamos llegado al hotel, creo que ya les mostré el hotel tour, así que si no lo vieron vayan a verlo, creo que es 1 o 2 videos antes a para que lo puedan ver a profundidad. La verdad nos encantó el hotel, es muy tranquilo, como les decía, había poca gente, entonces se podía disfrutar bien de las instalaciones. Había muchísima variedad de comida, los chicos se recontra divirtieron, ahí los ven corriendo para todos lados, estaba lleno de pavos reales. Es un destino que la verdad es increíble para relajarse y desconectar 100%, había un montón de animales, muchísima vegetación, que es lo que a mí me encanta cuando nos vamos de vacaciones, que tengamos ese contacto con la naturaleza que nos falta en el bloque de cemento en donde vivimos. Además estaba lleno de estos animalitos que se llaman cuatís. Ahí les muestro un poquito más de los pavos reales, que la verdad que son increíbles. Son súper mansitos, así que andan dando vuelta por todo el hotel. Acá les muestro un poquito la habitación de hotel. Creo que ya también se las había mostrado en un video anterior, pero bueno, se las refresco acá. La verdad era una habitación tranquila, normal. O sea, tenía ese balconcito, 2 camas dobles, una mesita con una silla, la cajonera esa, la tele, el placar y el baño. La verdad que para nosotros estuvo perfecto y como solamente dormíamos en las siestas de los chicos y a la noche, la verdad que la habitación estaba excelente. Bastante moderna y con detalles de piedra, ese piso me encantó, aunque sí que es bastante difícil de limpiar seguramente, pero me encantaron esos detalles de piedra en el piso de la entrada y cómo estaba distribuida la habitación, los colores. Siento que es un poquito más moderna a una habitación normal de hotel. Y estas eran las vistas de la playa, que miren lo que era ese mar. Todo este hotel está como en una reserva de coral, entonces podés hacer snorkel directamente ahí en el hotel. Está lleno de peces, de estrellas de mar, hay nidos de tortugas. Acá hay que tener cuidado, creo que ya se los comenté antes, hay cocodrilos, así que la verdad que esto me dio un poco de miedo. No quería meterme al agua al principio, después ya me metía, pero tenía miedo que me salga un cocodrilo por ahí, pero no vimos ninguno, gracias a Dios. Y como les decía, esto es una reserva de coral, así que si lleguen a ir en algún momento a este hotel, la mejor hora para hacer snorkel es bien temprano a la mañana, porque no hay nada de gente, no están los barcos ni los botes de las excursiones, y el mar está bien tranquilo, entonces puedes hacer snorkel y ver un montón
montón de peces que normalmente se esconden, obviamente, porque se asustan de la gente. Había 2 nidos de tortugas en esta playa y los chicos del hotel nos dijeron que iban a salir más o menos para septiembre. Así que si llegan a ir en septiembre, capaz que llegan a ver las tortuguitas bebés. Bueno, y acá ya estábamos preparándonos para ir a comer. La primera noche que fuimos a comer al hotel fue a la Steakhouse, así que comimos bien rico. Está lleno de animales, como ven hay un mapache ahí, acá había loritos que rescataron, supongo, del lugar. Y la verdad, y lleno de gatos también, muchos gatos, pero el hotel les da de comer, así que están todos sanitos y en perfectas condiciones. La verdad que es un hotel que a nosotros nos encantó, los chicos estaban súper contentos y además les encantaba venir a ver los animales. Bueno, y esta es la comida del Steakhouse, riquísimo, empanadas, carne, bueno, nada, espectacular. Y esta es la pileta vista de noche, no se llega a apreciar muy bien porque no había tanta luz, pero no saben qué hermoso se veía todo. Bueno, y ahora estamos yendo para la playa. Esta es la parte así de la pileta. Esta partecita es la de el camp para los nenes, es como si fuera una guardería o algo así. Los nenes creo que a partir de los 4 años ya pueden ingresar a jugar y demás. Hacen bastantes actividades. Y esta es la pileta principal y otra vez la playa. La verdad que nuestros días fueron 100% iguales, o sea, desayunar, ir a la playa o a la pileta, después de eso tomar algo, tal vez, jugar con los niños, volver a almorzar, hacer la siesta de los chicos después de almorzar y después a la tardecita tomarnos un cafecito y después ya prepararnos para irnos a bañar para cenar por la noche. La verdad que todos los días, como les digo, iguales, no había tampoco tanto para hacer, salvo un solo día que fuimos a hacer una excursión, que ya se las voy a mostrar, porque como les decía antes, Mateo todavía no tiene los 2 años, entonces era más difícil ir con niños tan pequeños hasta la excursión, hacer excursiones y demás. Acá les muestro a Pepe, que encontré un clip. Pepe es el lorito del hotel, está siempre ahí, lo puedes tocar y la verdad que es súper mansito. Acá estábamos recorriendo un poquito más el hotel, esto ya es a la tardecita, oscurecía bastante tarde, como a las 8:30, 9, así que esto debe haber sido por esa hora porque ya estábamos listos para ir a comer. Acá en esta casita de ahí atrás es como que hacen los shows, así que por las noches siempre toda la gente del hotel se juntaba ahí a ver los shows de la noche. Y acá canchas de tenis y de básquet. Bueno, acá seguíamos recorriendo. En esta parte, que es como la parte de atrás, se hacían los juegos de tiro al blanco. Eso es una actividad también bastante común en este hotel. Y esa parte es el gimnasio. Creo que también se los mostré en el video del Hotel Tour. Así que si no lo vieron, les vuelvo a recordar, vayan a verlo. Está bastante bueno si quieren tener la idea de cómo es el hotel en general. Por ahí se los muestro más a detalle. Bueno, y como les decía, estaba lleno de cuatis también, pero estos había que tener bastante cuidado porque si te descuidabas te robaban todo y también te llevaban la comida del plato, todo, así que había que tener cuidado, sobre todo si estabas comiendo en la playa, porque en los buffets le tienen como un alambre tejido en todo lo que es el perímetro del hotel, entonces no podían entrar. Pero si comías en la playa o en las reposeras, estos hacían de las suyas y se llevaban tu comida. Seguimos con el recorrido, un poquito más. Siempre los llevamos a los chicos a la noche a caminar para que descarguen un poquito de energía y ya se acuesten más relajados a la noche. Este será el spa.
que creo que también se los mencioné en el video del tour. Daban masajes y hacían manicura y pedicura. Y lo que les comentaba antes también, este hotel todas las noches tenía como una pequeña feria de artesanos en donde vendían distintas cosas del lugar, y la verdad que si tenías que comprar algún souvenir o algo así estaba bastante bueno. Bueno, y este es el show de la noche, que creo que esta noche fue el circo. Acá estábamos a la mañana siguiente, abrimos la puerta y estaba el pavo durmiendo. Y acá nos estamos yendo a desayunar todos juntos. El buffet abre bien temprano a la mañana, así que si son aves madrugadoras, está abierto desde bien temprano. Además, por la tarde siempre había shows en la piscina, dependiendo del día había distintos shows, y la verdad que estaba bastante bueno. Y después de eso nos fuimos un ratito más a la playa a terminar de disfrutar el día. Por la noche hubo una especie de cóctel en la piscina, así que nos fuimos a tomar ahí unos cócteles y a ver el atardecer. La verdad que este día fue increíble, lo disfrutamos mucho. El atardecer en la playa fue hermoso, es un lugar súper tranquilo. La verdad que es un lugar, como les decía, muy tranquilo y relajante, así que si realmente te gustan este tipo de vacaciones, que haya poca gente, que puedas disfrutar del silencio, del ruido del mar, de poder leerte un libro, de estar tranquilo, la verdad que es un lugar o un destino perfecto. Se llenaba más durante el fin de semana, viernes, sábado, domingo, o jueves, viernes, sábado y domingo, pero la verdad que durante la semana estaba bastante tranquilo. Así que la verdad que si quieres un destino así, súper recomendado. Bueno, como les decía, los días eran todos iguales, pero esta noche era la noche del show de fuego. Lo hacen en la playa normalmente, tienen un barcito ahí por si querés tomar algo. El show está bastante bueno y, como les decía, por lo general lo hacen en la playa, pero si hay alguna condición climática como lluvias o mucho viento y demás, lo hacen en el área cerrada del show, en la entrada que les mostré antes. Está todo preparado, no se preocupen, así que no hay peligro de que se incendie nada. Obviamente modifican un poquito el show para que se pueda hacer adentro. Bueno, y esto es al siguiente día. Fuimos a desayunar primero y después nos fuimos a la excursión. Esta excursión abarcaba lo que era como hacer snorkel en una parte de coral que tiene como más o menos 5 metros, y hacías snorkel ahí como más o menos a mar abierto, y después te llevaban a este banco de arena que se llama El Cielito a nadar con rayas. Miren lo increíble que es este lugar. El agua, lo que es transparente. Lo más oscuro obviamente es más profundo, así que bueno, te recomendaban que te quedes más o menos en esta área, así que hacías pie, te podías sacar fotos, nadar con las rayas. Bueno, nada, la verdad que fue una experiencia increíble. Los nenes también lo pudieron hacer, las vieron, así que estuvo bárbaro. Buen día. Bueno, ya quedan pocos días acá en Cozumel, así que vamos a ir a desayunar. Miren, hay un gatito. Vamos a ir a desayunar y después voy a tratar de grabarles el hotel tour para que lo vean. Bueno, y acá les estaba mostrando un poquito de los flamencos y un poquito de las plantas. Los pajaritos se escuchaban todos los días. Acá se me fue un poco el zoom, no me di cuenta. Y después nos fuimos a desayunar ahí al buffet, así que les muestro acá más o menos lo que desayunamos ese día. Me van a ver muy bien porque estoy con el sol en contra.
Ahí estamos yendo a la playa a disfrutar ya de los últimos días. Ya desayunamos. Sofi y Jero se sienten un poco mal de la panza, así que ellos se quedaron en la habitación. Y con Mateo estamos, ahí está Mateo, yendo a la playa un ratito. Un día hermoso. Hermoso. Hace mucho calor igualmente. Y son creo que las 9 de la mañana. Yo tengo protector, obvio. Me puse primero en la cara. Ustedes saben el que uso siempre. Dale, van. Sí, un montón de hormigas. El que uso siempre bien temprano para que me haga efecto y después me puse. Bueno, nada, les decía que me puse protector de la cara bien temprano a la mañana. Vení ahora. Y después, antes de salir, me puse el protector del cuerpo. Ya estamos con Mateo acá, que se cayó, así que tuve que cortar. Se cayó. Allá se fueron las algas. Ayer hubo muchas algas, ya limpiaron, parece. Acá la playa un poco. De este lado de allá está virgen la playa. Y de este otro ya es el hotel. Así que nos vamos a sentar acá con Mateo un rato, ¿no? Ahí hay un nido de tortuga. Nos vamos a sentar acá un rato a jugar a la sombra, ¿ok? Bueno, me voy a quedar jugando con Mateo un ratito. Bueno, estos ya eran los últimos días, así que aprovechando al máximo para jugar y desconectar antes de volver a la rutina. La verdad que los chicos la pasaron súper bien, se recontra divirtieron, se metieron muchísimo en el agua, jugaron un montón en la arena, vieron un montón de peces, estaban locos con todos los peces que vieron. Así que nada, la verdad que todos la pasamos súper bien. Acá me ven que Mateo me está enterrando. Así que nada, los dejo para que disfruten un poquito las vistas. Así que acá andamos con Mateito jugando un rato. Me está enterrando. Y ayer hicimos una excursión que seguro que la van a ver o ya la vieron, no sé. Voy a ver cómo voy editando los videos y los voy subiendo. No sé si me van a escuchar algo porque estoy al lado del agua. Pero nada, estuvo espectacular. Hicimos snorkel y después nadamos con rayas. Una experiencia espectacular. Los nenes también se pudieron meter, así que nada, re lindo. Y bueno, y ayer anduvimos también en kayak a la mañana por acá y está lleno de estrellas de mar. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Me olvidé la bolsita, me había comprado una bolsita para el celular para poder grabar abajo del agua y eso, y me la olvidé. Así que un montón de cosas que hubiese querido grabar no las pude grabar. Pero bueno, para el próximo viaje. Así que bueno, nada, yo creo que ya nos vamos a ir un rato a la pileta porque Mateo me llenó de arena y hace calor. Así que nos despedimos. Bueno, la verdad que como hacía tanto calor, si no estábamos en el mar, estábamos en la pileta disfrutando de los últimos días. Este día particularmente había bastante vientito, entonces estaba más fresco. Aprovechábamos a meternos a la pile o al mar, como les decía antes, y a disfrutar de esta tranquilidad y de los chicos, porque ya cuando volvimos a la rutina. Así que bueno, aprovecho también mientras los nenes jugaban ahí un ratito con Jero, yo tomé un poquito de sol y disfrutando de esta pileta que no había nada de gente. Bueno, ya terminamos de comer y ahora me estoy yendo a grabarles el hotel tour. Así lo ven. Lo único que el micrófono no tenía batería, así que les voy a tener que hacer la voz después. Bueno, después de grabar un par de videos más y que los chicos se levantaron de la siesta, nos fuimos a caminar un poquito por la playa y la verdad que en la orilla, como ven ahí, había pececitos, cangrejos. Si veías entre las piedras había cangrejos y había un montón de peces también en lo que es el muelle. Ahora se los voy a mostrar, pero los quiero dejar más con las vistas del lugar y con el sonido del mar, que es algo que a mí me da mucha paz.
Bueno, este ya es el último día, así que fuimos bien temprano a desayunar y después ya nos fuimos para la playa. Y como les decía, si van bien temprano a la playa a la mañana y se meten al mar, van a poder ver ahí a los pececitos al lado de sus pies, literalmente. Así que estábamos acá con los chicos mirándolos, metiéndonos un poquito en el agua. Había caracoles gigantes también, como ven ahí, y peces que te acercaban literalmente a los pies. Así que la verdad que es un lugar hermoso. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No se olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Saben que eso me ayuda un montón. Así que bueno, nada, los voy a dejar con lo que queda de estas vistas, lo que queda de este día, y nos vemos en el próximo video. Chao. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén todos muy bien. Ya arrancamos otra vez, retomamos los vlogs. Así que después de las vacaciones, ya arrancamos acá. Les voy a mostrar algunas cositas. Hoy es 11 de agosto. Mañana Sofía empieza la escuela. Así que les voy a mostrar lo que le compré para el inicio de clases. Así ya puedo terminar de preparar todo. Me voy a preparar también unos mates, porque acá tengo mi matecito, pero ya le tengo que cambiar la yerba porque estuve tomando mates a la mañana y ya es necesario que lo cambie, así que voy a tirar la yerba y vamos a armar uno nuevo. De paso les cuento que estoy lavando ropa, porque tenía bastante para lavar, bastante, pero bueno, ya tiré la yerba, así que le voy a dar una apagada a esto. El agua ya debería estar caliente, sí señor. Cargar el mate. Muy bien, ya tengo el agua. Tengo preparar la yerba y la yerba y el coco. Ahí vamos, y ahí les cuento. La verdad les digo, volver a la rutina me está costando. Después de las vacaciones, igual si bien nos levantábamos bastante temprano en las vacaciones, esperen que voy a girarlos acá un poquito. Ahí está. Si bien en las vacaciones nos levantábamos temprano, pero sí es verdad que no teníamos mucho para hacer, digamos, más que ir a la pileta, ir a la playa, comer, tomar algo, sí, pero no mucho más. Entonces, la verdad que
Hoy ya Mateo retomó la escuela, ya volvió a su rutina, le costó, les digo la verdad, les costó. Le costó un poco el volver, porque bueno, después de muchos días de estar con nosotros, obviamente volver a la escuela le costó. Pero bueno, se quedó bien, después me mandaron unos videitos, unas fotos, está bien. Así que en un ratito lo voy a ir a buscar. Y les voy a mostrar la mochila que le compré a Sofi, porque Sofi ya empieza salita de 5, entonces necesitaba una mochila ya de tamaño grande, digamos. No podía ir con la misma que llevó el año pasado, principio de año, ¿se acuerdan? La roja, esa chiquitita, no, ya tiene, me mandaron que necesitaba una mochila grande, entonces bueno, tuve que comprar una mochila y compré un pack en Walmart que venía la mochila, una botellita de agua, la lonchera y una cartuchera, así que ahora se las voy a mostrar porque ya tengo todo preparado. Y hoy fuimos a conocer a la maestra. La verdad que me encantó la maestra, es una chica joven, divina, macanudísima, y la verdad es que, nada, me encantó. Así que nada, súper contentos todos de empezar ya las clases. A Sofi también le cayó muy bien la maestra, así que bueno. ¿Qué más les voy a contar? Bueno, espero que hayan visto los blogcitos. No hice mucho blog, digamos. Les grabé un poco, pero más que nada fue como... no quise... ¿Cómo les digo? Como que los días eran siempre los mismos, o sea, no había mucho para grabar o para bloguear de mi día, y más que quería estar realmente con mi familia. Entonces, bueno, les grabé algunas cositas, espero que los hayan visto y que les haya gustado. La verdad que el lugar increíble, espectacular, o sea, se lo súper recomiendo si llegan a viajar a México. La isla de Cozumel es una locura, o sea, hermoso, las cosas que hay para hacer. Miren, había muchísimas cosas para hacer, pero nosotros la verdad que pudimos hacer algunas cosas porque con nenes menores de 5 años es muy complicado poder hacer muchas excursiones. O sea, hay muchas cosas para hacer, hay para nadar con delfines, hay para visitar, en la isla de Cozumel hay cocodrilos, así que también había como un área que te llevaban a ver los cocodrilos. Después había un cenote, pero nos dijeron que no se puede nadar en el cenote porque es como una caverna y el agua tiene feo olor porque hay murciélagos. Bueno, entonces no nos recomendaban ir con niños. Después había excursiones como de cuatriciclos. Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Obviamente con nenes tan chiquitos como Mateo era un poco más complicado y hicimos una sola excursión que fue una locura. Y la excursión esa fue, la verdad les digo, increíble. Así que bueno, espero que lo hayan visto y les haya gustado lo que pude grabar, porque me olvidé me había comprado ¿vieron el portacelular? Que es como de plástico para meter abajo del agua, y me lo olvidé. Preparé el trípode, el micrófono, todo, los cargadores, todo, y la bolsita esa me la olvidé. No sé, es más, ni siquiera sé dónde la puse. No sé si me la olvidé o la perdí cuando saqué las cosas en el aeropuerto, no sé. Porque yo recuerdo haberla puesto, pero no la encuentro por ningún lado ahora. Eso y un par de anteojos me faltan, que me había llevado. Me había llevado dos pares de anteojos, unos redonditos chiquititos que los uso siempre, no los encuentro por ningún lado y yo recuerdo haberlos puesto. Y la bolsita esa, así que seguro que cuando saqué las cosas se me deben haber caído. Bueno, nada, en fin. Me estoy preparando acá mis matecitos. Así que los que me están acompañando con unos mates, un café, un té o algo, salute. Y les muestro la mochila de Sofi. Esperen que la tengo por acá. Bueno, compré esta mochila en Walmart. Y la mochila venía así, la mochila con la lonchera, que esta después mañana, hoy a la noche cuando ya le prepare la lonchera, se la voy a sacar de acá y se la voy a meter adentro. Venía así la mochila, que igual es enorme la mochila. Es enorme. Esto se lo regaló la maestra, es uno de estos pop-its, así que lo pusimos acá. Y venía la mochila, que es bastante grande, o sea, tiene bastante espacio. Bueno, y adentro de la mochi tiene su compu, que se la da a la escuela, el cargador de la compu, que se lo puse en esa bolsita para que no se le enrede y se haga lío en la mochila, los auriculares, y nos pidieron una muda extra de ropa, por si se ensucia con algo o si se le cae agua, jugo, lo que sea, así que nos pidieron una muda extra de ropa, que se la puse acá adentro. Además, esta mochila venía con esta botellita,
que está buenísima porque se cuele, qué sé yo, pero es un poco incómoda, no se para. Entonces, no sé si es para la escuela, digamos. Así que la vamos a dejar acá y se va a llevar su termo común, así, con agua a la escuela. Que se lo pongo acá yo siempre en el costado, pero seguramente después tal vez se lo ponga dentro de la mochi. Y la mochi aparte venía con esto, con una cartucherita. Que bueno, ahora de momento no la va a usar porque ya tiene la cartuchera de la escuela. Así que esta no la va a utilizar ahora, pero la puede utilizar, no sé, para poner sus cosas de, no sé, de viaje o lo que sea. Y aparte viene con esta manijita que también la puede llevar. O tal vez la puede guardar para más adelante, para cuando ya sea un poquito más grande, para usarla así de cartuchera. Así que bueno, esta es la mochila. Que nada, literalmente me encantó. O sea, me pareció que es re linda mochila. Y aparte, como necesitaba bastante espacio para guardar cosas, me pareció que estaba bárbara. Así que bueno, eso. Bueno, hice algunos cambios en casa, después se los voy a mostrar en el próximo, cuando empiece a bloguear de nuevo, porque mañana sí que no voy a bloguear porque tenemos el primer día de clase, voy a estar con Mateo acá en casa. Así que les digo la verdad, no voy a bloguear mucho y les voy a contar más las novedades seguramente ya el miércoles, que estoy sola en casa. Entonces les voy a poder mostrar un poquito mejor las cositas que tengo nuevas en casa. ¿Y qué más? Y bueno, un poquito de chismecito seguramente. Les voy a mostrar lo único que compramos en Cozumel. Lo único, ustedes saben que yo creo que se los conté hace 1000 años en alguno de los primeros vlogs que hice en el canal, que nosotros en cada viaje que nos vamos a algún lado compramos un adornito para el árbol y un imán. Bueno, este fue el que compramos. Y compré este particularmente porque no saben la cantidad de estrellas de mar que había, de amarillas y naranjas y rojas y demás. Y la verdad es que hicimos tanto snorkel y vimos tantos peces y estrellas y qué sé yo, que esto fue lo que más nos quedó marcado del lugar. Así que por eso compramos este imancito y a verde me encantó. Creo que azul con celeste, amarillo y naranja queda súper bien en combinación. Así que lo pongo de nuevo en la heladera. Y eso fue lo único que compramos. Porque quería comprar adornito de Navidad, pero ¿saben qué? No había en el hotel. No había ninguno. Y después había en el aeropuerto, pero no me gustaba ninguno realmente de los que había. O sea, no tenía nada significativo del lugar. Eran como... yo tengo ya otros de México, de otros viajes que hemos hecho, y eran iguales a esos. Entonces no iba a comprar, la verdad, uno igual al que ya tenía. Yo quería alguno con alguna raya, alguna estrella o algo así, pero no había. Así que bueno, nada, eso fue todo lo que compramos. ¿Y qué más les iba a contar? Y bueno, nada, la verdad que encontramos perfecta la casa. Mis plantas sobrevivieron todas las de adentro porque yo las dejé. Después les voy a contar bien los trucos que hago cuando me voy de viaje y lo que hago con mis plantas, porque estamos en verano acá. Hizo mucho calor cuando nosotros nos fuimos, llegó como a los 100 y pico, así que hizo muchísimo calor. Y acá adentro de mi casa nosotros no dejamos el aire prendido para gastar electricidad. Entonces hacía mucho calor adentro, muchísimo calor. Entonces, ¿qué pasó? Algunas de mis plantas se me achicharraron, pero ya están vueltas a la normalidad. Lo único que hice fue algunos truquitos que yo después se los voy a compartir, sobre todo con las plantas más grandes. Y las plantas de afuera sí, murieron. O sea, lamentablemente murieron. Las puse más a la sombra como para que no les dé tanto el sol, pero no sobrevivieron tantos días sin agua, más con el calor de afuera insoportable. Así que todas mis plantitas que estaban hermosas, ¿se acuerdan lo que había recuperado que me había regalado mi amiga? Chao. Se quemó toda, se secó, voy a tener que tirar, y las otras dos también. Voy a ver si las puedo rescatar, pero la verdad les digo, no creo que pueda. Las voy a mover después más tarde a la sombra y las voy a tratar de cortar un poco a ver si después más adelante reviven un poquito, porque sí, se me secaron todas. Pero bueno, las de adentro están hermosas. Bueno, esperen que les voy a compartir un poquito de mis trucos para que mis plantas sobrevivan. Estoy con trípode de nuevo, así que espero que me estén viendo bien. Bueno, lo primero que hice fue en Walmart comprar este tipo de macetas, que creo que se los hice en un tipo short. Son unas macetas de plástico que adentro tienen una maceta de terracota,
¿ven? Y ustedes les ponen agua a la parte de plástico y ponen la macetita de terracota encima y queda la maceta como húmeda constantemente. Esto lo tienen que hacer con plantas que realmente requieran tanta humedad, por ejemplo, los potus. Después acá, bueno, los que tengo yo en agua, siempre los tengo en agua, entonces no es que no se me murieron. Pero, por ejemplo, compré en Shein, este potecito que es de plástico, y también tengo así mis plantitas ahí, entonces las mantengo con agua y hace el corchito que tiene arriba hace que no se evapore tan rápido el agua. Entonces, hice eso con mis plantas y después también hay unos, como unas bolitas que algunos tienen formitas que se le ponen agua y son como unas agujas que se ponen en el agua, entonces eso va goteando el agua. Pero les digo la verdad, es como para, ¿qué les digo? Un par de días nada más, pero si se van, por ejemplo, una semana como me fui yo, no les va a servir eso tanto. Entonces lo que yo hago es poner una botella una botella, por ejemplo, de gaseosa, de agua, lo que sea, la lleno de agua y en la parte de abajo del pico, digamos, le pongo la tapita y le hago agujeritos. Entonces también la entierro en la tierra y va drenando de a gotitas agua. Entonces eso me mantiene las plantas húmedas y sobreviven por más tiempo. Pero para mí la mejor solución de todas es si pueden conseguir esas macetas así, porque miren lo que es mi planta. O sea, literalmente están hermosas. Esperen, miren lo que es esta planta. ¿Ven cómo la tengo? Con la misma maceta así. Y está hermosa, le encantó. Y si no, bueno, también lo que pueden hacer es, como hice yo con la otra, con la de la maceta rosa, que también sobrevivió, está hermosa, lo que hice fue ponerle agua abajo. Por ejemplo, mire, yo ya a esa la había trasplantado, entonces me quedó la maceta y las dos macetas. Entonces, por ejemplo, esta, que no tiene agujero ni nada, yo la lleno con agua. Y después, supónganse que acá está, ven, la otra la planta con la maceta, todo. Lo que hago es poner la maceta así, que llegue el agua a la base de la maceta. Entonces eso también hace que como que la planta absorba el agua desde abajo y se mantenga húmeda por más tiempo. Y la misma humedad, la evaporación del agua y demás adentro de la maceta hace que la planta se mantenga húmeda y no se seque. Esos son los tips que les doy cuando se van por mucho tiempo y no tienen nadie que les riegue las plantas y quieren que sobrevivan, obviamente. Después les voy a mostrar algunas de mis plantas nuevas que tengo. ¿Y qué más les iba a contar? Bueno, nada, chicos, eso es solo. Me voy a tomar un par de mates porque ya en un ratito me tengo que ir a buscar a Mateo a la escuela. ¿Y qué más les cuento? Bueno, tengo que hacer la cama porque no la hice. Están secándose las toallas ¿cómo se llama? En las puertas, porque no saben la humedad que hay también. No saben. Algo les iba a mostrar y no me acuerdo qué era. Le dije, les tengo que mostrar. Ah, esto les voy a mostrar. Estoy adentro de mi vestidor, que también en algún momento tengo que hacer una limpieza, así que les voy a hacer un tour. Miren lo que me compré también en Shein. Porque ya empieza de nuevo la temporada de fútbol, las clases de fútbol, y dije, bueno, me voy a comprar un gancho para el pelo. En forma, esperen que las voy a tratar de poner acá, así me ven bien. Ahí está. Saben que estoy con la gorra porque... Ahí va. Estoy con la gorra porque me tengo que teñir el pelo. Igual les digo, nada, les muestro, no tengo muchas canas. Pero se me bajó bastante el color, pero no lo tengo tan naranja, ¿se acuerdan? Como lo tenía antes. O sea, obviamente estuve en la pileta, y estuve mucho al sol, entonces obviamente el pelo se fue decolorando, pero no tanto como antes. Así que ya tengo algunas canitas acá, entonces nada, me voy a dejar así porque me tengo que volver a hacer la henna. Así que bueno, cuando me haga de nuevo la henna, les muestro cómo me quedó el pelo. Bueno, y este es el gancho, ¿ven? Es una pelotita de fútbol. Me encantó. Y creo que como yo tengo re poquito pelo, o sea, súper finito, con mi pelito finito va a quedar bien el gancho. O sea, si tiene mucho pelo, es como para una media colita, digamos. Pero si tienen poquito pelo y finito como el mío, les agarra bastante bien. Así que bueno, me re gustó ese
ese gancho, así que me lo compré porque ahora ya cuando empiece la temporada de fútbol de nuevo, lo voy a recontra usar. Así que bueno, ¿qué más les iba a contar? ¿Alguna otra novedad que tenga? Tengo auto nuevo, sí, tenemos auto nuevo, así que ya estoy manejando, estoy de nuevo. Estoy manejando, así que ya voy y vengo en auto, así que estoy contenta. Igualmente todavía no me animé 100%, ¿saben? A salir como la autopista. Aún no, porque bueno, hace re poquito que lo tengo y estoy como más en modo práctica que otra cosa. Y también es verdad que las clases todavía no empezaron, entonces por acá por mi barrio está todo muy tranquilo. Y lo llevo a Mateo a la mañana a la escuela y lo voy a buscar y todavía no hay tanto movimiento de auto, pero bueno, ya veremos mañana cuando arranque todo, bueno, no mañana porque voy a ir caminando a la escuela, a llevar a Sofía a la escuela, vamos a ir todos juntos, como es el primer día, van todos los papás y todo, entonces vamos a ir con los vecinos caminando todos juntos, pero para ir a buscarla yo creo que voy a ir en la bicicleta, porque mañana Mateo no tiene escuela, entonces voy a ir con la bicicleta y ¿cómo se llama esto? Y el miércoles ya que tengo que llevar a Mateo y llevar a Sofía a la escuela y ir a buscar a los dos, entonces ahí vamos a ver cómo funciona todo. Pero bueno, nada. Igualmente capaz que a Sofía la siga yendo a buscar en bicicleta como para no perder el ritmo, ¿me entienden? De ir a buscarla en bici, hacer un poquito de ejercicio. Yo creo que lo voy a necesitar también como para no perder el ritmo, digamos. Así que bueno. Bueno, chicos, los dejo ahora sí por un ratito. Seguramente que siga grabando tal vez mañana y les cuente un poquito cuando Mateo duerme del primer día de clase de Sofi y cómo le fue. Pero sí, ya por ahora creo que no voy a grabar más nada, porque no tengo mucho más, nada interesante como para hacer. La casa la tengo limpia, así que solo estoy lavando ropa. Tengo que doblar mucha ropa, eso sí, y guardar, pero bueno, nada, eso lo voy a hacer ahora rapidito. Y bueno, les vuelvo a bloguear más tarde o mañana. Chao.